Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el ancho de banda del conferencista y que no haya ninguna interrupción. De igual manera, los invitamos a que por favor también nos sigan o se suscriban a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Espiritismo Kardeciano Laico, nuestra página web es cimamovimientoespírita.org, en Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también nos invitamos que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido de los días domingos. También les recordamos que al finalizar la conferencia, las preguntas deben realizarse a través del chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos acompañan cada domingo en las actividades del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, a este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita laica, kardecista, libre, pensadora, humanista y progresista. Recordarles que, bueno, esta es nuestra última actividad por este año de forma digital. Ya les estaremos anunciando por las diferentes redes cuando reinician nuestras actividades. Tenemos pensado que sea el último domingo del mes de enero a través digital, a través de las redes sociales, a través de Zoom, de esta plataforma, y el domingo anterior será una conferencia presencial para quienes son del Movimiento de Cultura Espírita CIMA que asisten a nuestras actividades presenciales. Recordarles también que aprovechen estos días festivos de reflexión, de unión familiar, pero también de estudio, para que revisen un poco la nueva colección Libre Pensamiento que está en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA, con obras que merecen el estudio profundo, la revisión, el afianzar algunos conceptos, revisarlos, como el espiritismo en una perspectiva laica y libre pensadora del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, la inmortalidad del alma del ingeniero David Santamaría, mediunidad e intercambio entre dos mundos del doctor Ademar Choro dos Reyes y Yolanda Clavijo, reflexiones sobre la idea de Dios de Ricardo de Moraes Núñez y Dante López, reencarnación, un revolucionario paradigma existencial del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola, y espiritismo, ética y moral de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. Hoy es un cierre de lujo con el presidente de nuestra institución, del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Él no requiere de mayor lectura de un currículum porque todos conocen su amplia labor, tanto profesional, intelectual, como dentro del movimiento espírita. Es uno de los que ha izado las banderas del espiritismo laico, kardecista, humanista y progresista en el mundo. John, con todo el cariño te recibimos, y como ya no es tan continuo que tenemos la oportunidad de tenerte con nosotros, esos lazos se unen más incluso en la distancia. Lo vamos a dejar con la conferencia Las influencias espirituales. John, un abrazo para ti, con mucho cariño. Igual, Yolanda, muchísimas gracias por tus palabras, gracias a ti por dirigir esta actividad de CIMA, gracias Yacirita por todo el apoyo técnico. Y amigas y amigos de cualquier lugar en que ahora nos estén viendo y en el porvenir, cuando puedan mirar esta exposición grabada, pues les extiendo a todos mi saludo muy, muy afectuoso. Y en esta ocasión, en que concluye el año,
pues mis deseos, porque las festividades de fin de año se realicen en el seno familiar, con los amigos, y que disfruten de la mayor salud y bienestar, y que siempre estén animados para impulsar y vivir con los mejores ideales, entre ellos, naturalmente, el ideal espírita. Pues el tema de hoy tiene unos alcances inmensos. Es un tema universal, el de las influencias en sentido general y las influencias en sentido particular. La palabra influencia la encontramos en todos los diccionarios generales y especiales en cualquier disciplina, porque tiene un uso extremadamente importante. Al menos se puede aplicar en dos direcciones básicas. Influir es la acción de una cosa sobre otra para producir determinados efectos. Esto nos dice que en el universo todo se relaciona con todo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Nada está aislado, todo se interpenetra y por lo tanto todo ejerce influencia sobre todo, ejerce y recibe. Y en otro sentido, en otra aplicación del término influencia o del verbo influir, tiene que ver en el ámbito humano, en la producción de actos que impliquen autoridad, poder, la instalación de normas, la colocación de pensamientos o de actos que van a generar consecuencias enormes en todas las demás personas, animales y cosas. De modo que la palabra influencia tiene sentido extremadamente amplio. Sin ella no podríamos entender lo que sucede en el universo y en todos los procesos que la evolución ha determinado. Naturalmente, hoy nos vamos a centrar en el ámbito específico de lo que podemos denominar influencias espirituales, pero no olvidar que corresponde a la visión general del mundo de las influencias. Sobre esto que llamamos influencia espiritual, Allan Kardec se ocupó de modo muy amplio. Es más, se me ocurre pensar que si buscamos un término que sea un denominador común dentro de los libros de Kardec y la revista espírita, uno de ellos, entre los principales, va a ser la palabra influencia. Porque Kardec se da cuenta, como nos damos todos ahora, de que la existencia nuestra, la existencia de los demás, la existencia como espíritus encarnados y la existencia de los espíritus desencarnados está marcada por el mundo de las influencias. Nadie es ajeno a ellas y todos las ejercemos de una o de otra manera. Cuando examinamos al ser humano como ser encarnado, vamos a encontrar que recibimos influencias desde los primordios de nuestra vida, desde el vientre materno, el amor o el desamor, pero generalmente y afortunadamente el amor de mamá, de papá, luego al nacer todo el proceso de socialización que tiene que ver con la familia, tiene que ver con la sociedad, con la cultura, con la educación, con las ideas dominantes, con las creencias, con los sistemas de difusión de los pensamientos, con los paradigmas que pueden estar vigentes en el mundo de la ciencia, la cultura, las humanidades, en el mundo de la religión, en el mundo de todo lo que implica el proceso de conocimiento humano. De manera que ejercemos influencias sobre los demás y recibimos influencias de todo lo que nos rodea y eso va modelando nuestra personalidad. De manera que el ser encarnado, nosotros, en tanto que encarnados, ejercemos influencia sobre los demás y sobre todo recibimos
enormes influencias en todos los ámbitos. Y específicamente cuando hablamos del mundo espiritual, de estas dos grandes dimensiones, de estas dos humanidades, la humanidad visible que formamos los espíritus encarnados y la humanidad invisible formada por los desencarnados, que no son otros que las almas de los seres que han fallecido. Nunca olvidemos que hay un continuum, que hay una continuidad total entre morir o desencarnar, nacer o encarnar dentro del proceso reencarnatorio. Nosotros somos espíritus encarnados que antes estuvimos desencarnados y ahora los desencarnados antes estuvieron en el plano físico. De modo que en ese ir y venir de las vidas somos todos espíritus. Por lo tanto, no hay esa distinción cualitativa entre encarnado y desencarnado. Somos espíritus. Kardec, por razones de precisión semántica, llamó alma al espíritu encarnado. Somos almas encarnadas, pero en tanto que espíritus. Y al desencarnar, pasamos al mundo espiritual. Y allí en esa dimensión somos nosotros mismos, con nuestra cultura, con nuestros conocimientos, con nuestra idiosincrasia, con nuestros valores, con nuestras virtudes, con nuestros talentos, también con nuestros defectos, también con nuestros vicios, con nuestros aciertos, con nuestros errores. De manera que uno de los grandes méritos de la doctrina kardecista fue vincular lo que generalmente en la literatura religiosa se había separado. Se colocaba como compartimientos estancos, separados, lo espiritual de lo material. Y Kardec, con un pensamiento dialéctico de unión dentro de la contradicción, relacionó el mundo de los encarnados, el mundo de los desencarnados, a partir de la continuidad del espíritu. Esto es muy importante tenerlo como premisa para poder entender por qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera el mundo espiritual de los desencarnados ejerce una soberana influencia sobre nosotros, los encarnados. Y también nosotros, los encarnados, así como ejercemos influencia sobre los demás en el plano físico, también influimos sobre sobre los espíritus en el otro plano, sean nuestros seres queridos o sean espíritus en general a los cuales por alguna razón nos hemos o estamos vinculados. De manera que el mundo de las influencias espirituales, Kardec se ocupó amplísimamente sobre ello. Suelo invitar a quienes escuchan un tema como este a que repasen en el libro Los Espíritus. Hay partes destinadas estrictamente a este tema: intervención de los espíritus en el mundo corporal, influencias espirituales. Y Kardec ya se dio cuenta, con su espíritu de observación, se dio cuenta de que esas influencias existen, son poderosas. Un espíritu le respondió en una pregunta que se suele repetir mucho del libro Los Espíritus. Cuando Kardec preguntó si los espíritus nos influyen, una entidad espiritual le respondió que sí, y que mucho más de lo que suponemos, porque en algunas ocasiones son ellos, los desencarnados, quienes nos dirigen, que es una respuesta de gran calado, una respuesta muy importante. De modo que Kardec se dio cuenta de todo eso, se dio cuenta también que esta influencia no es infinita, que no es absoluta y que depende de algunos factores, depende de algunos elementos, porque de lo contrario estaríamos en ese mundo de las influencias. Si no hubiese límites, si no hubiese canales para ello, estaríamos en un caos absoluto, y no es así. Hoy vamos a ocuparnos de examinar un poco cómo ocurren esas influencias y incluso cuáles límites poseen esas influencias, por lo que no debemos temer por ello. Cuando hablamos de
examinamos cuáles son estas entidades, estos espíritus que pueden ejercer influencia sobre nosotros, es muy importante que siempre distingamos que hay como dos polos éticos en el mundo de las influencias espirituales. Hay lo que comúnmente llamamos, y está bien dicho así, influencias positivas. Y naturalmente hay influencias que solemos llamar negativas. Hay influencias que tienden a beneficiarnos de una o de otra manera, y hay influencias que tienden a perjudicarnos de muchas formas también. Esas influencias benéficas son aquellas que por medio de la inspiración, por medio del pensamiento, por medio de la atracción, de la simpatía, provienen de entidades que han podido o no estar vinculados a nosotros en experiencias reencarnatorias previas o en esta misma encarnación. Comencemos, por ejemplo, hablando de los llamados espíritus guías o protectores. Son entidades espirituales que por circunstancias determinadas, Kardec nos dice, Dios ha destinado un espíritu protector para cada uno. Bien, Dios en el marco del proceso evolutivo de cada ser y del universo mismo. Y a veces no siempre se trata de un espíritu protector. No se trata de un espíritu cuya única tarea y única misión es protegernos, sino de espíritus que protegen, benefician en el sentido general. Siempre he pensado, correspondiendo con la explosión demográfica, que si hubiese solamente hubiese un espíritu protector que está destinado únicamente para cada persona, para cada encarnado, en estos momentos, ya en el año 2022, pues deberíamos tener por lo menos 8.000 millones de espíritus protectores, uno para cada uno de los encarnados. Ese me parece que es un sentido muy mecánico, muy elemental de la concepción de este tema. Hay espíritus protectores en sentido general, porque nos conocen, porque han estado vinculados con nosotros, nos brindan cierto amparo, cierta protección, en el entendido de que nosotros también sabemos recibir esa guía y esa protección. En general, los espíritus amigos, espíritus con los cuales traemos nexos preencarnatorios, espíritus que por determinada razón forman parte de nuestro mundo de afinidades, esos espíritus nos transmiten ideas positivas, nos susurran conceptos, opiniones, elementos preventivos, protección, porque se interesan mucho por nosotros. Hay también los espíritus en general benefactores. Son espíritus de alto nivel intelectual, moral, espiritual, que en sentido general de la humanidad son protectores de la humanidad. Son benefactores de personas, de grupos sociales, de colectivos generales, de instituciones, como por ejemplo las instituciones espíritas. Tenemos un grupo de espíritus protectores, de espíritus benefactores, de acuerdo con las afinidades, de acuerdo con las simpatías propias del grupo. Por ejemplo, en el CIMA, este es un tema que a veces poco solemos mencionar, en el CIMA, desde que se fundó, y transmito esto en sentido general para todos los grupos espíritas, pero en el CIMA en particular, que conozco casi desde su fundación, en el CIMA, desde muy temprano, espíritus determinados que se identificaron y que pudimos identificar con su tarea histórica, con su tarea en el movimiento espírita, con sus vínculos afectivos, se señalaron y se presentaron como espíritus guías y protectores de la institución. Algunos espíritas, yo puedo sin ninguna precaución, sin hacer ninguna infidencia, puedo decirles que uno de ellos que nos ha acompañado siempre es Manuel Porteiro. Porteiro estuvo espiritualmente desde la fundación del CIMA y nos ha acompañado
hasta el momento actual, porque sabe que somos parte de esa idea, de su espiritismo que él llamó dialéctico, idea con la cual hemos siempre concordado, simpatizado y hemos hecho nuestra labor hasta el día de hoy. Y así como Porteiro, otros espíritus. He conocido centenares o miles de centros espíritas y pues muchos de ellos me han informado, aquí se presentó un espíritu, se identificó de esta manera como nuestro protector. Y en efecto es un espíritu que simpatiza con esa modalidad o con esa actividad del respectivo centro espírita. De modo que, y además del espiritismo, los espíritus benefactores ejercen su influencia benéfica a partir del respaldo que brindan a todo lo que significa realizar una tarea de bien, una tarea positiva, sea en el mundo de la ciencia, en el mundo del conocimiento, en el mundo de la cultura, de la afectividad, del desarrollo de una humanidad mejor. Y eso son influencias benéficas, influencias positivas. De manera que afortunadamente contamos con ello. Los médiums también generalmente encuentran entidades que, sabiendo que su fragilidad en un momento dado puede ser afectada, puede ser vulnerada en experiencias de mediunidad donde no acontecen las cosas de manera con orden positivas, pues hay entidades espirituales que sirven de protección a los médiums y a los cuales se puede evocar y se puede pedir su participación en sesiones mediúmnicas en particular. De modo que todo eso tiene que ver con el mundo de las influencias positivas, de las influencias benéficas, que están regidas por una ley fundamental, que es la ley de afinidad, la ley de sintonía, la ley de adhesión. Somos nosotros, cada uno de nosotros, los que generamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro comportamiento, somos nosotros los que generamos una irradiación que tiene eco, tiene resonancia en entidades espirituales positivas que se suman a nuestra tarea, a nuestra labor, a nuestro esfuerzo y se conectan de alguna manera con lo que podemos llamar nuestra psicosfera, es decir, esa órbita, esa esfera psíquica, magnética, que nos rodea, que nos envuelve, que creamos nosotros, una atmósfera espiritual propia, y ellos se conectan por afinidad y de esa manera pueden ejercer su influencia positiva. Cuando leemos sobre la vida de determinadas personalidades, que son las más conocidas en el mundo de la cultura, de la literatura, de la poesía, de la música, de la escritura, del quehacer humano en general, nos vamos a encontrar que muchos de esos modelos de personalidad de mujeres y hombres, de ciencia, de cultura, en el mundo de las artes, han reconocido, a veces de manera explícita, a veces de manera implícita, que hay seres espirituales que les han susurrado ideas, que les han inspirado conceptos, e incluso que los han impulsado a determinadas acciones. De manera que el mundo de las influencias positivas tiene que ver fundamentalmente con esa conexión y esa adhesión. ¿Quiénes están con nosotros, ejerciendo influencia sobre nosotros? ¿Quiénes? Espíritus que son atraídos por nuestros pensamientos buenos, por nuestros buenos sentimientos y por nuestras buenas acciones. Si nosotros nos apartamos de esos buenos pensamientos, si nos apartamos de esa conducta recta, ellos respetan eso y se alejan. Si después de habernos aconsejado, advertido, inspirado, transmitido su preocupación y nos han impulsado
a un cambio positivo no les hacemos caso y perseveramos en una desviación de ese camino recto y positivo, pues si no les hacemos caso, se preocupan y se marchan y se dedican a inspirar a otros que puedan ser más, que puedan recibir mejor, que puedan estar más permeables a esas influencias. De modo que si queremos recibir las influencias positivas de entidades, de espíritus de distintos niveles, de distintos grados evolutivos, está en nosotros. Está en nuestro modo de ser y en nuestro modo de actuar. Es una ley casi de traducción homeopática. Similia similibus. Decía Hahnemann, similia similibus curantur. Lo igual cura lo igual. Aquí decimos similia similibus cognitus, es decir, pensamientos afines, conocimientos afines, traen esas influencias también afines. Depende de nosotros. No es una gracia, no es un capricho, no es un azar. Va a depender de nosotros. Y esa influencia a veces es muy sutil. Pensamos que se nos haya ocurrido una idea, es simple casualidad, creemos que es una ilusión, pero en ocasiones podemos comprobar que hay una interferencia positiva, una influencia benéfica que proviene de entidades que nos envuelven, que nos rodean en las más diversas actividades, como esta, por ejemplo. Al hablar, al escuchar, al pensar, al reflexionar sobre temas que están imbuidos de una gran calidad ética y espiritual. Hay espíritus al lado nuestro y al lado de cada uno de quienes nos ven y nos oyen y de muchos otros que están en esa simpatía y en esa sintonía. Todo es ley de afinidad. Esto en relación con las influencias benéficas. Lo triste de esto es que lo mismo acontece con las influencias negativas, las influencias perniciosas, las influencias dañinas, porque, lo decía de alguna manera antes, es un mito, es un falso concepto suponer que los espíritus, por ser desencarnados, todos son seres bondadosos y seres buenos, seres nobles, generosos, altruistas, elevados intelectualmente. No. La humanidad invisible es en el mundo extracorporal un reflejo de la humanidad visible. Ellos están allí, nosotros estamos aquí en permanente conexión. Con la desencarnación pasaremos a poblar el mundo espiritual y con la encarnación ellos pasarán a poblar el mundo corporal, yendo y viniendo. Por lo tanto, el falso concepto de que los espíritus encarnados son ángeles o demonios o entidades mágicas o sobrenatural fue apartado en primer lugar gracias a la extraordinaria contribución de Allan Kardec. Gracias al espiritismo apareció una visión humana, natural, lógica, científica, experimental de la realidad espiritual en dos dimensiones que se interpenetran, que se interconectan. Lo que nos separa es la especificidad de estar o no encarnados, pero somos nosotros mismos. Así como en el mundo corporal, en nuestra realidad física, nos vamos a encontrar toda una gradación en los procesos evolutivos de cada uno y de la sociedad, eso que Allan Kardec presentó en la escala espírita, desde los espíritus más inferiores, de menor calidad moral, hasta los espíritus de menor sabiduría, o espíritus pseudosabios, espíritus, hasta aquellos que van avanzando en la escala de espíritus de mayor sabiduría, de mayor moralidad, hasta lo que Kardec denominó espíritus puros. Esa gradación nos revela que
podemos recibir influencias de esa dimensión tal cual ocurre entre nosotros. Es decir, aquí hay espíritus encarnados de los más diversos grados y hay espíritus desencarnados también en los más diversos grados. No se trata de escalas mecánicas. Incluso el propio Kardec dijo que colocaba en la escala espírita como un modelo a seguir que no tenía, palabras de Kardec, nada de absoluto. No se trata de que hay exactamente 10 grados en la escala evolutiva de los espíritus, sino que este es un modelo para entender que hay entidades espirituales de muy diversa categoría intelectual y moral. Y esto es muy importante tenerlo en claro, porque cuántas credulidades en el espiritismo y fuera de él se producen a partir de quienes suponen que cuando un espíritu se manifiesta o un ser espiritual se manifiesta, tenga que ser per se un espíritu súper sabio, o aquellos que se dejan influenciar al punto que fanáticamente someten su razón, someten su libre albedrío, someten su voluntad a uno o varios espíritus que están controlando su mundo personal, se han anexado a esa psicosfera particular de médiums o de personas. De modo que este es un asunto de enorme importancia, pero que también requiere análisis, requiere reflexión, requiere ser sometido a la razón y a la experiencia. Cuando hablamos de influencias negativas, tenemos que darnos cuenta que hay muchos matices en esto. Hay, por ejemplo, aquellos espíritus traviesos, frívolos, que se ocupan de molestar. No ejercen una acción dañina propiamente hablando, pero se complacen en engañar o en inventar teorías o llevar a las personas a cometer actos tontos, arbitrarios, sin ningún sentido, a extraviarse la razón, y eso les divierte muchísimo. Eso ocurre naturalmente porque hay quienes lo permiten. Hay quienes con su pensamiento, su falta de análisis, de racionalidad, su desconexión con el mundo de la razón, les permite, da cabida, da la sintonía para que espíritus traviesos, burlones, ejerzan esa influencia y de paso los lleven hasta actos ridículos. Digo que en esto hay matices, porque hay casos, muchísimos, de personas que en la vida cotidiana realizan esos actos tontos, y también personas de cierto renombre o personas, por ejemplo, en el mundo de la sociedad o en el mundo de las instituciones espíritas, que se permiten aceptar esas influencias y a veces repiten de una manera mecánica teorías esdrújulas, teorías extrañas, inventos pseudofabulosos, extraterrestres que aparecen por todas partes, personajes extraños, monstruos, elementales de la naturaleza, en fin, todas las situaciones más extrañas que son creídas por estas personas porque se hallan bajo esa influencia espiritual. En este caso, no para hacerle daño a la persona, pero sí para divertirse con los comportamientos absolutamente carentes de lógica y de racionalidad. Hay influencias espirituales que son ocasionales, que no son permanentes, influencias que ocurren en un momento dado en situaciones específicas y que pueden provocar que las personas se vean envueltas en creencias o comportamientos extraños, pero eso puede pasar, puede ser temporal, porque la persona encuentra a otros que le llaman la atención, se informa mejor o hace un acto de su voluntad y realiza un acto de su voluntad y se libera de esa influencia ocasional.
Pero hay otras influencias que son mucho más permanentes, más sistemáticas en el orden negativo, y es aquí donde tiene cabida ese tema tan fundamental del espiritismo, tan fundamental comprenderlo en toda su amplitud, que es el mundo de las obsesiones. La obsesión, que fue definida por Kardec como la influencia de un espíritu malo sobre una persona. De esa forma sencilla lo definió Kardec, pero el asunto es mucho más complejo, como el propio codificador lo desarrolló. El mundo de las obsesiones es muy complicado. Sus orígenes, sus motivos, sus causas, el grado de complejidad, el grado de perturbación y la forma de salir de cada uno de esos procesos obsesivos. Con enorme tino pedagógico, Kardec nos colocó estos 3 niveles de la obsesión, de los cuales hemos hablado mucho. Y hay mucha, además de las obras iniciales, hay mucha literatura al respecto. Pero es importante recordar que al menos hay estos 3 niveles esenciales de la obsesión. Puede haber muchos más, incluso grados intermedios, pero son 3 referencias básicas. La obsesión simple tiene que ver con lo que yo decía, de esa perturbación negativa de carácter ocasional y que no tiene mayores consecuencias. Cualquier persona está expuesta a una obsesión si pierde la vigilancia sobre su racionalidad, si deja de lado la lógica y se deja influir o por personas o por espíritus o por cierta literatura y pasa a creer conceptos que están totalmente reñidos con el sentido común, con la razón. En muchas ocasiones hay que recordar lo que Kardec decía, de que es preferible rechazar 10 verdades antes que aceptar una sola mentira. Es un consejo del espíritu Erasto que Kardec tomó como un parámetro muy importante. Es preferible dejar de aceptar cualquier cosa antes que admitir mentiras. Si se tiene esa firmeza conceptual, esos espíritus que pueden provocar influencias negativas en el grado de la obsesión simple se apartan cuando no les hacemos caso. Pero si una persona se engancha allí, se queda con esa idea y pasa a repetirla y pasa a hacerla la razón de sus creencias y de su misma vida e intenta que su familia y sus amigos se envuelvan en esas falsas ideas, pues estamos ante una obsesión que va creciendo en su grado de complejidad. Y es aquí cuando hablamos de la fascinación, en la que hay una simbiosis, una conexión entre la psicosfera de ese espíritu desencarnado y la psicosfera del espíritu encarnado. Porque en la fascinación ya no se trata de algo temporal, de algo ocasional, no solamente es un intento de un espíritu perturbador de divertirse a costas de un incauto, sino que se trata de un proceso, de una suerte de simbiosis dañina, a diferencia de las verdaderas simbiosis en el mundo de la biología, que son más positivas, pero una conexión dañina, porque en esa fascinación la propia víctima participa con gusto de lo que le está pasando. Le encanta envolverse en las fábulas, en los mitos, en la irracionalidad, en los engaños, y pasa a que ello haga parte de su vida. Hemos visto personas, hemos conocido personas con esas influencias que en otros campos de su vida son personas muy formales y hasta que actúan con mucha seriedad en su mundo laboral, en otras esferas de la vida. Pero en este campo específico se dejan envolver con creencias de las más estrafalarias y las más extrañas de todo tipo. Creencias de eso que en el mundo del negacionismo
el mundo de lo conspiranoico, se creen montones de teorías y de ideas y las repiten como si fueran leyes de la naturaleza. Entonces, ese mundo de la fascinación es muy complejo. A veces lo encontramos hasta en obras escritas, supuestamente inspiradas por espíritus, obras de supuesto carácter mediúmnico, donde encontramos las ideas más extrañas, contrarias a la ciencia, contrarias a lo que la experiencia demuestra, contrarias a la cultura, a la racionalidad. Y las personas se creen eso porque se los dijo un espíritu, o porque es un espíritu su guía protector, que es el que le ha dicho lo que debe creer y lo que debe hacer. Kardec siempre advirtió, hay que desconfiar de eso, desconfiar de aquellos, de aquellos mensajes, de aquellas influencias espirituales que tratan de halagar nuestra vanidad, de halagarnos para podernos engañar a su antojo. Y sobre eso no queda otro camino que simplemente estar centrados en nuestra personalidad, atentos a la racionalidad, tener capacidad para decir en un momento dado de algo que lo dijo quien lo diga o quien lo escribió, decir yo eso no lo acepto. Y estoy hablando sin excepciones, de cualquier libro, de cualquier autor, de cualquier literatura religiosa, filosófica, incluyendo espírita, naturalmente. Nuestra capacidad para pensar con libertad, nuestra capacidad para discutir cualquier idea, nuestra capacidad, con respeto siempre, nuestra capacidad para decir esto no me parece, no la podemos perder jamás. Y quien actúe de esa manera se envuelve en una protección espiritual, en una protección mental que lo pone como inmunizado frente a ello. Pero las personas crédulas, fanáticas, supersticiosas, acríticas, que creen que es un pecado o que atenta contra Dios discutir las ideas, esas personas son las víctimas que más fácilmente caen en esas telarañas de la fascinación y de la obsesión en general. Por allí vemos sectas religiosas o pseudo religiosas con fanáticos de gente que es de buena, que actúa de buena fe, pero que creen a pie juntillas lo que su libro sagrado dice, o lo que el pastor dice, o lo que el obispo dice, o lo que el espíritu dice, y no hay manera de que cualquier análisis racional lo tome en cuenta. Y esto es lo que permite que existan estas influencias negativas tan perjudiciales. Y cuando hablamos ya de la obsesión más compleja, la más perjudicial, la influencia más dañina, que Kardec denominó la subyugación, estamos ya ante situaciones en que la persona ha perdido el control sobre sí mismo, el control sobre incluso su propio cuerpo, y pasan a tener despersonalizaciones, se imaginan, han perdido contacto con el tiempo y con el espacio, pierden contacto con la realidad y generalmente pasan en manos de los psiquiatras a ser hospitalizados y a veces hasta llevados a instituciones donde se cronifican y son tomados allí como locos irremediables. En algunos casos, no siempre, la locura, la demencia tiene otros factores, otras causas, pero en algunos casos cierto tipo de locura tiene que ver con perturbaciones, con influencias espirituales sumamente dañinas que obedecen a causas específicas. Vamos a advertir siempre que las influencias espirituales benéficas, y en este caso hablemos de las perjudiciales, las negativas, no ocurren al azar. Nada es al azar. No ocurren por casualidad. No es que yo iba caminando por la calle y un mal espíritu se me pegó
para decirlo de forma coloquial, un mal espíritu me tomó. No, eso no ocurre así. Para que pueda existir este contacto y esta absorción de nuestro ser, de nuestra personalidad por parte de un espíritu, somos nosotros mismos quienes lo permitimos, por falta de vigilancia y control de nuestros pensamientos, de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestra serenidad, de nuestro equilibrio mental. Una persona, cualquiera sea su creencia religiosa, filosófica o política o de lo que sea, una persona bien centrada, equilibrada, serena, analítica, que se ha alejado del fanatismo de cualquier tipo, es una persona que está inmunizada frente a este tipo de influencias negativas. Mientras que una persona propensa a las creencias fáciles, propensa a dejarse engañar, a esa ingenuidad que le lleva a creer sin ningún espíritu crítico, a repetir algo porque lo escribió un medium en su psicografía, aunque no tenga ninguna comprobación al respecto, o por repetir lo que algún autor dijo, sin ningún sentido lógico y analítico, esa persona es fácil que pueda influir sobre ella un espíritu con propósitos negativos. Y además de ello, el aspecto moral, en el cual Kardec insistió de manera determinante. Kardec siempre dijo que el mayor antídoto frente a las influencias negativas es el acto moral de hacer el bien. Cuando una persona tiene como modelo en su vida la generosidad, la solidaridad, la fraternidad, el respeto, el compañerismo, el servicio, hacer el bien, en una palabra, esa persona está bastante inmunizada, bastante protegida frente a influencias negativas. Hay un trabajo de Kardec importantísimo que él tituló Los caracteres del hombre de bien, que es muy completo, en el cual señala lo que tantos otros han indicado, cuáles son los rasgos fundamentales de la persona de bien, la persona honesta, honrada, recta, positiva, que entiende que no es soberbia, que no cae en la vanidad, mucho menos en el odio, en el rencor, sino que tiene un equilibrio en el sentido de su vida, aunque tenga, como tenemos todos nuestros graves errores, pero como línea central esa, el camino recto del que León Denis habló tantas veces y especificó en qué consistía. Cuando transita por ese camino recto, las perturbaciones espirituales negativas no logran penetrar en nuestra psicosfera espiritual, en nuestra esfera mental, en nuestra esfera espiritual. Cuando hablamos de espíritus perturbadores, siempre es importante recordar, tener en cuenta lo que he dicho antes, que en el mundo espiritual no hay ángeles ni demonios, sino espíritus en diversos grados evolutivos. Por lo tanto, cuando han atribuido a esas influencias dañinas y han aterrorizado a las personas durante siglos con demonios, diablos, espíritus satánicos, eso es un recurso para ejercer una influencia sobre las conciencias de las personas. Dios, en su infinita sabiduría y bondad, no tiene cabida con la concepción de Dios la existencia de demonios, de espíritus satánicos o algo por el estilo. Hay espíritus en determinados niveles morales y en este caso aquellos que han sido tomados en esa categoría tienen que ver con su inferioridad moral. Y por eso, para cuando una persona siente que hay una mala influencia sobre ella, el espiritismo le dice, no tiene sentido que acudas a ninguna fórmula mágica, que hagas ningún ritual de ninguna clase, ningún exorcismo, ninguna práctica supuesta para espantar espíritus. No hay hierbas para eso, no hay rezos para eso. Lo que hay es un proceso de autoanálisis
apoyado por la gente que te quiere, autoanálisis, para que mires dentro de ti mismo qué está pasando contigo, qué ha ocurrido contigo para que estas malas influencias estén produciéndose por parte de entidades espirituales que te están perturbando. ¿Dónde has fallado? Autoexamínate, haz una revisión, y si vas recuperando todo eso conforme a tu propia decisión y tu propia libertad personal, corrigiendo aquello en que has podido incidir negativamente, a partir de allí esas influencias estarán cada vez con mayor dificultad para acercarse a ti, hasta que finalmente las habrás superado. No es necesario ninguna ceremonia de ninguna clase. Y esto es una de las grandes virtudes de la enseñanza espírita, que de paso en el espiritismo, en la visión laica y humanista, hemos profundizado. Es la transformación personal, la buena voluntad como fuerza dinámica, el amor como fuerza poderosa, lo que impide que esas influencias negativas estén ejerciendo algún tipo de efecto sobre nosotros. Así que, amigos míos, esto es muy importante, y Kardec le dio en todas sus obras una relevancia significativa. En el libro Los Médiums se ocupó, además del estudio general de la mediunidad, de advertir que el medium, siendo un ser humano normal, un ser con todos los atributos, virtudes o defectos que tenemos todos los seres humanos, sin embargo, por la característica de su sensibilidad, que por su mediumnidad, está muy expuesto a recibir influencias negativas, también las positivas, pero en este caso las negativas, si no tiene la debida educación de su facultad, el debido control sobre ello, y no ejerce la mediunidad con sentido lógico, positivo y sobre todo moral. Por ello, Kardec nos educó en la posición, y en esto me permito decir que Kardec fue absolutamente intransigente, fue demasiado firme, afortunadamente firme, en que no existe ninguna posibilidad desde el punto de vista ético y de la ética espírita de admitir que un medium haga de su facultad una profesión, que haga del ejercicio mediúnico una fuente de lucro. De ningún modo. En la visión espírita se considera que es una auténtica profanación, un auténtico delito moral. La mediunidad es una facultad que no coloca al medium en una condición distinta al resto del mundo. Es una facultad que requiere ser educada culturalmente, técnicamente, moralmente, y debe ser empleada siempre al servicio del prójimo, como fuente de información de los espíritus, como camino para el control de otros problemas de otras personas, siempre para ayudar al prójimo, pero nunca como instrumento de lujo, porque el medium que incurre en ello termina no solamente perdiendo su facultad en el sentido de que espíritus buenos no se van a acercar a quien trafica con la facultad, sino también que se anula mucho su propia mediumnidad. De manera que la mediunidad puede en un momento dado, mal empleada, mal aplicada, puede ser un camino para el ingreso de perturbaciones espirituales. Hemos conocido personalmente, he conocido casos de gente que tuvo mediunidad bastante auténtica, y sin embargo por estos extravíos morales terminaron muy perturbados, porque pasaron a ser objeto de entidades perturbadoras a escala de la propia subyugación. De modo que la mediunidad
no es que sea necesariamente, no la vamos a vincular a las influencias dañinas, todo lo contrario. Nuestra posición como espírita nos dice claramente que la mediunidad es sana, es salud, es saludable, no tiene nada que ver con enfermedades mentales. En nuestro libro, Los Fundamentos del Espiritismo, hemos dedicado un capítulo entero a eso. Clínicamente hablando, no tiene sentido hablar de la mediunidad como una forma de perturbación mental. Si hay perturbación mental en un medium, es porque éste dejó de orientar y ejercer su facultad con dirección al bien. Pero la mediunidad bien empleada forma parte de la personalidad positiva de quien tiene esa facultad y la ejerce en momentos específicos y realiza el resto de su vida de la manera más absolutamente normal, natural y saludable. Bien, me gustaría agregar a todo esto como un mensaje de cuidado y yo diría de tranquilidad, que no estamos expuestos en el mundo a las perturbaciones espirituales. Si ustedes me lo permiten, quisiera recomendarles un libro. Tuve el gusto de traducirlo al español, lo editamos en el CIMA, un libro de nuestro muy recordado compañero Yassi Regis, un libro titulado Introducción a la doctrina kardecista. En ese libro, Yassi, que era psicólogo clínico y además un estudioso del espiritismo y un conocedor de la práctica de la mediumnidad, advierte como de manera muy criteriosa sobre los conceptos que debemos tener en esta materia de las perturbaciones y no suponer que estamos a la deriva, al garete en el mundo. Que nadie debe pensar de porque el hecho de que existan las influencias espirituales negativas, estamos expuestos en cualquier día, en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, expuestos a ellas. El mundo no es ese desorden, el mundo no es ese caos, en el mundo hay un orden natural. Existen estas influencias y ocurren cuando nosotros abrimos nuestras posibilidades psicológicas, nuestras ventanas psíquicas para que ingresen esas influencias. De lo contrario, no ingresarán. No son los espíritus perturbadores, no son omnipotentes, no lo pueden todo, no están en capacidad de engañarnos, de actuar contra nosotros, de perturbarnos o hasta de quitarnos la vida como algunos creen. No. Hay límites a su acción y esos límites comienzan por la fuerza de protección que nos da el autoconocimiento, la protección que nos da el dominio de nuestra personalidad, el saber que cada uno de nosotros tiene libre albedrío, voluntad, que no somos una brizna de paja al viento que puede ser sacudida por temporales. No. Lo que ocurre es porque nosotros voluntaria o involuntariamente hemos permitido que acontezca. Y el espiritismo es esta hermosa doctrina que, entre otras virtudes, nos dice cómo actuar en la vida en sentido general y particularmente para una autoprotección. Una especie, si se me permite la expresión, de autodefensa psíquica. Y esta autodefensa psíquica no es como lo han imaginado algunos autores ocultistas, está vinculada a rituales mágicos, a fórmulas mágicas, palabras, no, a ceremonias, exorcismos, no. Está vinculada a un aspecto antropológico, ético y humanista. Es decir, nosotros somos dueños de nuestra vida y somos dueños de nuestro destino. Y con nuestro pensamiento en Dios, con nuestro pensamiento en la espiritualidad superior, con nuestro pensamiento en que queremos avanzar en el mundo, queremos progresar, queremos la fuerza positiva de las relaciones humanas positivas y de las ideas, así vamos a llevar una vida sana, positiva, saludable, particularmente en el orden mental, en el orden de nuestras ideas. De manera, queridos amigos,
concluyo diciéndoles que las influencias están allí, son parte de la realidad espiritual. Tratemos de que fundamentalmente haya en nosotros influencias benéficas. Y eso lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Kardec una vez preguntó, ¿cómo podemos hacer para alejar a los malos espíritus de nosotros? Y la respuesta de un espíritu fue de una inmensa sabiduría. ¿Quieres alejar de ti los espíritus malos? Pues atrae a los buenos. Y para atraer a los buenos, ya sabes lo que tienes que hacer. Pensamiento alto, sentimientos nobles y conducta recta. Quien actúa de esa manera va por el camino positivo y se impermeabiliza, por decirlo así, se aísla de ese tipo de influencias negativas hasta donde es posible. Así que este tema de las influencias espirituales es, como en todo lo demás, tiene un aspecto técnico, pero es fundamentalmente un aspecto ético. Está en nuestras manos, mis queridos amigos, y el espiritismo es un recurso poderoso para que de nuestras manos salga, para compartirlo con tanta gente que lo necesita, con tantas personas que también necesitan saber de esto y que nosotros podemos ayudar a que esto se divulgue. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, John, una vez más por tus aleccionadoras conferencias y tus reflexiones. ¿Ya tienes algunas preguntas, Yacidita? Sí. Vamos con una primera pregunta de Leilani Beléndez. Le agradezco esta conferencia tan educativa y con conceptos claramente expresados. Tengo una duda y me gustaría saber si podría contestármela. Entiendo que hay muchos mundos astrales poblados por seres espirituales, quizás encarnados, y que nuestro planeta es solo uno de muchísimos mundos. Mi pregunta es, si un espíritu que se encarnó en 1885, que ya era su última encarnación en nuestro planeta y estaba listo para mundos más avanzados, ¿es posible que se presente en nuestra época presente para influenciar de manera positiva a alguien con la meta de preservar sus enseñanzas espíritas cuando estaba encarnado? La influencia espiritual ha sido positiva y a conocer sobre Allan Kardec y sus enseñanzas. Bueno, resumo una respuesta. No estoy muy seguro, respetando esos conceptos, pero no estoy muy seguro de esa información de que un espíritu humano como todos en 1885, en el siglo XIX, esa fue su última experiencia reencarnatoria y no reencarnará más en la Tierra. Esa es una información que por lo menos merece, si no ponerla en cuestionamiento, ponerla en duda, analizarla y examinarla. Yo le pido a la persona que tiene ese concepto, le digo que respetuosamente examine hasta qué punto una información de ese tipo es veraz. Decir que en la Tierra un espíritu ya llegó al clímax, al final de su proceso evolutivo, es por lo menos difícil de asumir, porque hay que ver lo que en el mundo cada uno de nosotros tiene por aprender, por saber, a menos que alguien suponga que un espíritu que yo no conozco, un espíritu llegó a la totalidad de los conocimientos, de la sabiduría. De manera que eso por una parte. Y en segundo lugar, si un espíritu, aún informando eso, habiendo, digo, en este ejercicio de imaginación, habiendo ocurrido su última encarnación a finales del siglo XIX, si pudiera ejercer influencia sobre la actualidad, en un caso una persona o un grupo, claro que puede. Incluso espíritus que no es que no vayan a reencarnar de nuevo porque no lo han hecho, pueden transmitir ideas, pueden ejercer algún tipo de influencia sobre las personas. En el mundo espiritual no se plantean los conceptos
y las existencias en las mismas características espaciotemporales del mundo corporal. Al fin y al cabo, una dimensión extracorpórea, de la cual, por cierto, conocemos muy poco. De manera que mi respuesta es en dos partes. Uno, le invito a que examine un concepto de ese tipo. Y en segundo lugar, le digo que sí, es posible que un espíritu, aun cuando durante el siglo XX no haya reencarnado, es posible que pueda presentarse y ejercer, transmitir una comunicación, dar un mensaje o ejercer algún tipo de influencia. Okay, tenemos una segunda pregunta de Rodolfo Ferreira. John, muy bueno. ¿Qué opinas de la inclinación ya desde su origen del espíritu de escoger la senda del bien o del mal? ¿Existe ya alguna inclinación a pesar del libre albedrío? ¿No existe determinismo alguno al respecto o no lo podemos saber aún como tantas cosas? Bien, amigo Rodolfo, no hay contradicción entre el libre albedrío y la selección, la escogencia, la preferencia o la idea de escoger determinados caminos. Un espíritu antes de encarnar que vibra positivamente, un espíritu promedio como nosotros, que tratamos de dirigirnos en el bien, puede pensar positivamente: en mi próxima encarnación yo deseo culminar un proyecto, deseo realizar, quiero hacer tal cosa, y ese pensamiento lo va a conservar como una guía, como una brújula en su encarnación. Ahora, eso se realizará tal cual, va a depender de otras circunstancias. No es verdad que querer es poder. Esa es una frase de autoayuda que sirve en algunos casos, pero no se puede universalizar, generalizar o absolutizar. A veces queremos, pero hay circunstancias que no ayudan. De modo que el querer es lo importante. Eso siempre impulsa, pero hay circunstancias diversas que podrían ayudar, frenar o impedir. Recordemos que el espíritu es un ser psíquico en el mundo espiritual. Cuando encarna, es un ser biológico y hay condicionamientos biológicos, producto de la genética, producto de la evolución. Y cuando vivimos, el espíritu pasa a ser un ser social. Por eso decimos que es un ente espiritual, psicológico, biológico y social. El conjunto de estos factores influencian, todo en el mundo de las influencias. Y a veces nos proponemos un proyecto determinado, un plan determinado desde el espacio espiritual o en nuestra vida, y no siempre se da, aunque la gran fuerza está en que lo deseemos, que sea un proyecto noble y que además tengamos circunstancias favorables para lograrlo. Tenemos una pregunta de Juan José Torres. Muchas gracias, John, por esta conferencia y la forma natural con que explicaste la influencia espiritual entre encarnados y desencarnados. ¿Qué piensas sobre la idea de un espíritu como constructor y gobernador del planeta Tierra, que dirige el proceso evolutivo del mismo por medio de otros espíritus que le están subordinados? Muchas gracias. Sí, es una teoría que fue agregada al espiritismo de Kardec, fue agregada posteriormente en el marco de la religión espírita brasileña. Es una teoría que apareció allí. En Kardec, porque está obviamente aplicada a Jesús, ese enorme espíritu al cual todos le tenemos inmenso amor, respeto y admiración profunda, pero como ser humano, no como Dios. Jesús como ser humano, no como Dios. Y ese es el Jesús que presentó Kardec, el Jesús humano con muchas encarnaciones, un espíritu de altísima evolución, con muchas encarnaciones previas, muchísimas, y que nació de su padre y de su madre, y tuvo su hermano y su familia, y por supuesto su cuerpo físico. Vendrían después quienes inventarían los cuerpos fluídicos para Jesús, o el concepto
de que sería un gobernador del planeta. Ese intento de trasladar a Jesús y a la espiritualidad un modelo sociopolítico, de presentar un gobernador del planeta, imagino que tendrá entonces los subgobernadores y tendrá otras jerarquías sociopolíticas en lo espiritual. Es un concepto que, en mi opinión, no encaja con la visión espírita y mucho menos con la visión espírita sobre Jesús. Por lo tanto, nunca me pareció un concepto apropiado y lo coloco en el contexto de muchas otras tantas ideas que ahora no me voy a ocupar de examinarlas, de las que han inventado a la luz con el intento de crear una religión espírita donde Kardec estableció una filosofía que él denominó de paso filosofía espiritualista, con la denominación de espírita. Una pregunta de Iván Moreno. Ante todo, saludos. Gran conferencia como nos tienes acostumbrados. Pregunta. ¿Cómo puede explicarse que médiums bajo una influencia negativa puedan ejercer a voluntad un efecto benéfico sobre la salud de una determinada persona? Un caso emblemático, lo ocurrido en el entorno de la familia Romanov. Influencian determinados espíritus la lectura de ciertos libros. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío, el análisis? En enorme gracias. Bueno, amigo Iván, la mención supongo yo que se refiere a ese personaje oscuro, extraño, que fue Rasputín, que en efecto mostró poseer algunas facultades, probablemente de lo que podemos llamar paranormales, y que al mismo tiempo, es lo más probable, estaba bajo la influencia de espíritus perturbadores que lo envolvían y lo rodeaban, porque todas sus acciones estaban en el contexto de una acción oscura, de posesión, de control, de buscar el poder, y no una acción en función de la relación amorosa, fraterna entre las personas. El caso que se afirma, y hay algunos testigos importantes, de la curación de la hemofilia por parte de Lazarevich, que hizo que la emperatriz estuviera prácticamente subyugada por Rasputín, la madre de aquella criatura, hace que todo esto esté envuelto en el contexto de una influencia espiritual supremamente negativa. Ahora bien, ¿eso ha acontecido? Sí. ¿Y ha ocurrido otras veces? Sí. El fenómeno mediúmnico no está indispensablemente ligado a lo moral. Y fue Kardec no hay que olvidarlo, el que estableció de manera categórica este concepto. La mediunidad es de naturaleza orgánica y no depende de la moral, salvo en su uso, en su empleo. Estoy citando palabras textuales de Kardec. Lo que siempre insistimos los espíritas es que la moral, una facultad natural que originalmente está vinculada al organismo como una propiedad, en su uso y en sus ramificaciones espirituales debe estar guiada por la moral, como ya lo hemos dicho aquí hoy y siempre es bien conocido en la visión espírita. Pueden ocurrir curaciones, pueden ocurrir manifestaciones impresionantes y hasta que pueden hacer un logro positivo para alguien en un momento dado, aún con un medium o un sujeto perturbado. Sí, puede ocurrir, porque repito, la mediumnidad tiene naturaleza orgánica. Lo que la eleva espiritualmente es el empleo, el uso que hacemos de ella. Si no, ¿cómo explicamos
la cantidad de médiums auténticos que, al menos durante una parte importante de su vida, de su labor mediúmnica, se dedicaron al lucro y no dejaban por ello de tener facultad mediúmnica auténtica. O en el caso de algunos médiums, en esos llamados trabajos de hechicerías, de prácticas sincréticas, que son auténticos médiums y están envueltos algunos, en algunos casos, en prácticas tribales y primitivas de hacer daños, de hacer maleficios a otras personas, y son auténticos médiums. Aquí se ratifica, y esto por cierto lo estudió muy bien el profesor Herculano Pires en su libro sobre mediunidad, se ratifica el concepto de Kardec, de que la mediunidad es de naturaleza orgánica. Lo que la eleva espiritualmente es el uso y empleo que hacemos de ella, el uso y empleo que se hace de ella en función de que el medium también se haga consciente y autoconsciente. Pero efectivamente, como en la pregunta ha sido planteado, hay casos que ocurren así. Son las excepciones, pero ocurren. La visión espírita es de que la mediunidad auténtica se oriente por la vía de la educación cultural del medium, la educación técnica del fenómeno y la educación moral del ejercicio de la mediunidad. Tenemos una pregunta de Amorín. Muy buena presentación, John. Así como no puede ser un espíritu para cada encarnado, ¿podemos tener varios espíritus según la necesidad del humano? ¿Qué piensa usted al respecto? Totalmente de acuerdo con el concepto planteado en la pregunta. Siempre he creído que la idea colocada en el espiritismo de un espíritu guía o un espíritu protector para cada uno, cuya única función es la de ser el guía de esa persona, eso es una traslación del concepto católico del ángel de la guarda. Y no responde a la dinámica de las relaciones interpersonales e interespirituales. Un espíritu puede ser guía y protector de una buena cantidad de personas. No tiene por qué ser uno para cada uno. Porque en el caso de los católicos, de los ángeles de la guarda, yo vuelvo a decir lo mismo. Si hay un ángel de la guarda para cada uno, pues en estos momentos que somos ya 8.000 millones de seres humanos, hay 8.000 millones de ángeles de la guarda. Y cuanto más se multiplica la población, más se multiplicará el número de ángeles. Es un concepto que tiene un simbolismo. A mí siempre me ha parecido simpática la idea para los niños del ángel de la guarda como un espíritu amigo que los protege. Pero ya de adultos debemos comprender que guías y protectores hay muchos que se vinculan a nosotros o se desvinculan de nosotros. No son eternos. Ese espíritu protector y guía no es eterno. Si nosotros fallamos moralmente, si fracasamos en nuestro proyecto de vida, si no lo atendemos a una vida recta y honesta, se marcha. De modo que también depende de esa dinámica de lo que hagamos. Como esos buenos amigos en la vida. A veces nos hemos encontrado con una persona notable, maravillosa en la vida, que está a nuestro lado en tanto en cuanto transitemos por un camino determinado, escuchemos observaciones, pero si nos encerramos en nosotros mismos de manera soberbia y incluso empezamos a transitar un camino dañino y negativo, se aleja de nosotros. Igual ocurre en el mundo espiritual. Una pregunta de Juan de Dios Rodríguez. Mi pregunta, ¿qué opina de los espíritus denominados cubo o subcubo? Amigo Juan de Dios, un gran saludo. Estos espíritus llamados íncubos o sucubos son espíritus de bajo nivel moral, de bajo nivel intelectual, son de bajo nivel espiritual, de baja categoría espiritual. Así son llamados en un lenguaje más esotérico, pero porque algunas veces algunos de esos espíritus tienen tendencias a producir lo que algunos han llamado, hasta el propio profesor Herculano Pires llamó vampirismo, una suerte de vampirización espiritual, con el empleo de energías psicosexuales, muy dados al control de un ejercicio psicosexual
generalmente con mujeres, aunque también puede ser con hombres. Estos espíritus no son demonios, que es lo importante que hay que decir. No son demonios, son espíritus de baja estofa, de baja categoría moral. No son subhumanos, ni prehumanos, ni infrahumanos, ni sobrehumanos, ni sobrenaturales. Son espíritus humanos, en este caso, muy inferiores y van a necesitar de muchas experiencias encarnatorias para superar sus bajas inclinaciones, sus malas tendencias y sus acciones dañinas. Y entre tanto, nosotros, cuando ocurra una manifestación perturbadora de un espíritu de esto que está afectando a un niño, a una niña, a un hombre, a una mujer, que está afectando a alguien, nosotros, y particularmente los espíritas, estamos en la obligación moral de ayudar a esas personas y no permitir que estas acciones maléficas ocurran. Pero no son demonios, no son agentes del diablo, no son seres, entidades sobrenaturales. Son espíritus de baja categoría moral. No tengo más preguntas, profesora Yolanda. No sé si tiene alguna por allí. No, tiene muchos comentarios. Te dice nuestra querida amiga Pura. Esclarecedora conferencia. Yo pienso que dentro del espiritismo hay más fascinaciones de las que suponemos. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, no pierdo la oportunidad de darle un saludo a mi querida Pura y decirle que eso que ella ha dicho es casi la reproducción textual de palabras de nuestra Amalia Domingo Soler, que se quejaba muchísimo de que en el ambiente espírita ella encontraba mucho fanatismo. Y yo alguna vez he dicho que ahora en tiempos actuales hay muchos que cantan loas a Amalia sin comprenderla como mujer laica, librepensadora, y casi hacen un fanatismo de la obra de Amalia como si fuera también sobrenatural. Cuando Amalia fue una brillante escritora, una gran poetisa, una medium notable, una espiritista divulgadora maravillosa, una mujer que luchó por los derechos de las mujeres, de los obreros, los trabajadores, de los derechos sociales, del libre pensamiento y del laicismo en la educación, pero también hoy en día hay que mirar sus escritos a veces como en el contexto del siglo XIX y no puede ser trasladados mecánicamente a nuestro tiempo porque caeríamos en el anacronismo de suponer que lo que Amalia escribió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX está totalmente vigente para una humanidad como la del siglo XXI. Así que cada cosa en su lugar. Me ha permitido esta felicitación de Pura hacer esta reflexión sobre Amalia y el espiritismo. Tienes muchísimos comentarios, John. Aquí te dicen incluso que eres entonces una influencia muy buena para el movimiento espírita. No todos lo dice Bruni. No todos lo piensan igual. Lo dice Bruni. Lo piensan nuestros amigos, aunque hay algunos espíritas que quizás no piensen de esa manera. Y yo a todos les digo, a todos lo digo y lo sostengo. Y Yolanda, tú me has escuchado tantas veces decir esto. Nosotros no tenemos adversarios en el espiritismo. Estamos todos transitando en el espiritismo por un camino hacia adelante, pero tenemos derecho. Y personalmente yo no voy a abdicar del derecho de analizar críticamente cualquier idea, venga de quien venga, medium, encarnado, desencarnado, autor, muy cercano, muy lejano, el derecho al uso de la razón. Y francamente, alejarnos del fanatismo de no querer escuchar otras opiniones y de no abrirse al diálogo. Eso pienso yo que debería ser una buena influencia, pero hay quienes piensan que es una mala influencia, sobre todo para quienes quieren hacer del espiritismo una religión con su culto, con sus dogmas, con sus santos, con sus figuras venerables y con todo la instrumento, hasta con sus vaticanos. De modo que quizás no todos piensen que soy una buena influencia, pero por lo menos hasta quienes no lo piensen así, concédame que si estoy equivocado, créanme que estoy equivocado de buena fe. Mira, también te colocan por aquí que bueno, que ya sabían que tú no podías ser perfecto en todo porque eres magallanero. Te coloca Conchita. Eso, comprendo que mi querida Conchita, partidaria de los gloriosos Leones del Caracas, diga eso.
Bueno, John, muchísimas gracias. No sé si quieres hacer una reflexión final, pero entre todos te brindamos un gran aplauso. Por el fin de año, Yolanda, por el fin de año nada más. Por el fin de año. Está concluyendo un año que venimos de la progresiva superación de la pandemia. Está concluyendo un año en el que yo no puedo dejar de mencionar que está marcado por la terrible guerra contra el pueblo ucraniano. La invasión de Ucrania es en nuestros tiempos lo que significó la invasión del nazismo en los años 40 y tenemos que mentalizarnos todos positivamente para un mundo donde esa invasión cese, se respete la integridad territorial de la nación ucraniana, no se siga aplastando a las poblaciones civiles de Ucrania. Pensemos en el pueblo ucraniano en este invierno terrible, es una guerra que como nunca ha sido dirigida contra la sociedad civil. Los que siempre hablamos de Guernica, y decíamos cómo Guernica, la población civil fue bombardeada, en Ucrania hay más de 100 Guernicas. No podemos ser insensibles a eso. Entonces, hagamos votos en este fin de año por un mundo sin guerras, sin violencia, sin autoritarismos, sin arbitrariedades, un mundo en el que priven los valores de la justicia, de la equidad, de la libertad, de la democracia y de la civilización. Y los espíritas, los verdaderos espíritas, tienen que estar empeñados en ello, en que triunfe la razón y la civilización, y no la arbitrariedad ni el despotismo de ninguna clase. Y en el mundo islámico tenemos a las mujeres de Irán, a las mujeres de los talibanes, sometidas como objetos, cosificadas, haciendo como si sus cuerpos fueran una vergüenza, encerrados en vestimentas ni siquiera en la Edad Media se vivió una cosa así en la cultura occidental. De modo que tenemos mucho que hacer y los espíritas tenemos que darnos las manos con muchos otros que no son espíritas, pero pueden acompañarnos en el esfuerzo por un mundo más positivo, mejor, más honesto, más fraterno, más solidario y por supuesto con menos miseria, menos injusticia, menos desigualdades, menos contrastes. Así que mis votos son para invitar a la conciencia, cada uno de acuerdo a sus criterios, para la conciencia de qué podemos hacer cada uno de nosotros. Y en el caso de los espíritas, ¿qué podemos hacer los espíritas para un mundo mejor? Porque el espiritismo no es para comunicarnos con los muertos, que están tan vivos como nosotros. El espiritismo sobre todo es un mensaje para la elevación de la conciencia. Y en función de ello, trabajemos todos. Les deseo a todos en este sentido, en el sentido más laico de la palabra, una feliz Navidad y les deseo a todos mucha felicidad, salud y amor junto con sus seres queridos en este fin de año. Gracias. Un abrazo muy cariñoso para todos. Nos vemos en el próximo enero.